Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 6 de marzo del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa hoy. Allá en Salto está Cecilia Aguiluz, buen día. Buenos días, un saludo a todos. Acá en la mesa Ana Laura Pérez, buen día. Buenos días. Junto a ella Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y enfrente de Daniel está Gabriel Budiño, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todos prontos? ¿Listos? Ya, vamos entonces. Pasado el feriado de lunes y martes de carnaval, este miércoles comenzaron a asumir formalmente los ministros del nuevo gobierno, el que se instaló el sábado 1 de marzo. Los primeros fueron Gabriel Odone en Economía y Finanzas, Mario Lubetkin en Relaciones Exteriores, Carlos Negro en Interior y José Carlos Maía en Educación y Cultura. En todos esos actos participó el presidente Yamandu Orsi y también la vicepresidenta Carolina Cose. También ayer la vicepresidenta Cose presidió su primera sesión del Senado y allí anunció el desarchivo de 3 proyectos de ley de su interés que tienen una connotación importante en la previa del Día Internacional de la Mujer. Uno para elevar la edad mínima para contraer matrimonio de 16 a 18 años, otro que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y otro para que el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social pueda acceder a los promedios salariales de hombres y mujeres en empresas de más de 50 personas, de modo que pueda registrar en forma sistemática la brecha de género. En la oposición también se vieron los primeros movimientos entre presentación de proyectos de ley y críticas a algunos anuncios de la administración del Frente Amplio, en especial la postura respecto de Venezuela. En cuanto al presidente Orsi, su agenda se había iniciado con una apretada serie de encuentros con gobernantes del exterior que llegaron a Montevideo para los actos de su toma de posesión. Y por último, podría agregarse una noticia, una de ayer. Se registró un primer revés. Daniel Radío, uno de los 2 jerarcas del gobierno pasado que habían aceptado continuar en el equipo de este, anunció que no asumirá como director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. En fin, este es un pantallazo rápido, quizás caprichoso. Quiero preguntarles a partir de él a ustedes cómo vieron, cómo lo han notado estos primeros días del gobierno de Yamandu Orsi, qué destaca cada uno de ustedes para bien y eventualmente para mal de estos 5 días. Bueno, hay en el semanario Búsqueda hay una ilustración que muestra fantásticamente para mí lo que ha sido el tono de esto, ¿no? Que es la sensación de que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, está ocupando el espacio dialéctico, discursivo, político, y dejando en un segundo plano al presidente de la República. También es justo decir que en las entrevistas que ha dado Alejandro Sánchez ha reivindicado totalmente el papel de mando y de líder de Yamandu Orsi, incluso en algunas de las entrevistas radiales que dio, algunas incluso las dio acá, diciendo, a ver, siguen subestimando a Orsi, y Orsi sacó 100.000 votos más que el Delgado, cuando la calle Pou sacó solo 30.000 más que Daniel Martínez. Pero esa caricatura, mirá lo que la está señalando con el dedo, sí, ahora la me parece fantástica. Ahí está en pantalla, incluso hasta podríamos... Que se vea la sombra. Sí, tiene que verse un poco más, porque lo que muestra la caricatura es, a la izquierda, Yamandu Orsi, con la banda presidencial puesta, flaquito, digamos, y con su mano izquierda levantada. A la derecha, al lado de él, aparece Alejandro Pacha Sánchez, más grande, bastante más grande, voluminoso, con la mano derecha en el bolsillo, etcétera, pero lo cierto es que está a la derecha, y entonces desde la derecha le hace sombra incluso a Yamandu Orsi, por lo tanto la mitad de Orsi, la mitad derecha de Orsi aparece oscura, ¿no? Pero lo cierto es que Pacha Sánchez está más alto y más voluminoso, Yamandu Orsi más chico y más flaco, como todo eso, ¿no? Entonces, resumiendo mi primera intervención, creo que ha sido la tónica de estos primeros días de gobierno. Después seguí atentamente la asunción de Odone, que me interesa particularmente, la del ex fiscal negro atentamente, y me escuché toda la discusión de Pedro en la Cámara, pero eso es para el segundo bloque. Pero me gustaría después referirme a los casos puntuales. Bueno, anotó y fue bien concreto, una característica, una pincelada. Daniel, ¿quién sigue ahora? Yo sigo, Ana Laura. porque además puedo enganchar con lo que dice Daniel. Porque una cosa que dijo Sánchez en varias de las entrevistas
fue que Yamandu Orsi, su manera de liderar es una manera diferente. Yo coincido en que tenemos un presidente diferente en su manera de entender el liderazgo de, diría, todos los anteriores desde el 85 para acá. Y que eso va a ser parte de cómo se procesan ciertas cosas. Pero él, me interesa como puntualizar, y por eso digo conecto con lo que dice Daniel, dijo, él hace. ¿No? Él no habla, él hace. Esa fue su definición sobre Orsi. Y entonces, a mí lo que me surge es, bueno, si hace, entonces su manera de marcar el liderazgo y de sacarse esa sombra del dibujo es haciendo. Vamos 5 días y es muy difícil en Uruguay, en la semana de carnaval, ¿no? Que alguien pueda hacer mucho, ¿no? Pero yo creo que, digamos, si uno tiene que mirar estos primeros 5 días de gobierno, Orsi emitió una serie de señales, o su gobierno, porque en algunos casos no fue él personalmente, sino, por ejemplo, COSE, emitieron una serie de señales que son significativas, y yo considero que lo simbólico tiene una importancia muy significativa. Ayer hablaban de la ropa, por ejemplo, y también lo simbólico forma parte del universo de lo simbólico, que muchas veces se desestima y es importante, pero es importante en la medida que simboliza algo que después se va a hacer. Y pongo 2 ejemplos y con eso, así soy breve también en la intervención. Uno fue la bajada del auto durante la caravana para saludar a los familiares de detenidos desaparecidos. Ese fue un gesto simbólico muy significativo, enormemente significativo. Ahora, no fue la primera vez que ocurrió. No. Tabaré Vázquez dio ese mismo correcto, paso en su momento. A eso iba. Si después el gobierno de Yamandu Orsi, como en gran medida el gobierno de Tabaré Vázquez, no hace mucho para cambiar las circunstancias de esas familias y sus familiares detenidos desaparecidos, entonces será un símbolo y quedará en eso. Entonces vuelvo a la palabra hacer. Ahí es muy importante, para que lo simbólico cobre otro espacio, lo que él haga con esto. ¿Qué señales efectivamente tome? De hecho, a Sánchez le han preguntado, por ejemplo, si efectivamente va a hacer lo que familiares viene pidiendo, y es directamente pedirle a los mandos militares que entreguen todos los documentos y toda la verdad. También está la discusión sobre los predios militares de la excavación, si se podrían, por ejemplo, tomar esos predios y generarse una institucionalidad diferente. Hay un montón de cosas que puede hacer de distinto tamaño y hay que ver qué hace. Y el otro tema, por eso digo que lo de COSE, que tiene que ver con cuestiones de género, que para mí son muy importantes, es desarchivó 3 proyectos de importancia, no digo que no, pero que representan un porcentaje muy mínimo de las problemáticas que tienen que ver con el género, y además desarchivarlos no es aprobarlos, ni reglamentarlos, ni implementarlos. Entonces a eso voy, es, bueno, señales sí, pero a ver qué hace con el hacer. Cecilia, vamos con tus impresiones. Bien, yo estuve mirando sobre todo, como decía Daniel, algunos ministros más que otros, porque siempre uno le da relevancia a determinados temas, ¿no? Pero quiero decir una cosa respecto a la postura presidencial y a esta cuestión de la caricatura que estaban hablando, y es que yo creo que nosotros tampoco podemos caer en los primeros días de gobierno en comparar lo que venía siendo un sistema tremendamente presidencialista como el de la calle Pou, con una persona que es muy diferente, evidentemente, en su manera de actuar, como es Yamandu Orsi. Y creo que ahí podemos estar sobredimensionando esta cuestión del secretario de Presidencia, cuando en realidad quizás nos tengamos que empezar a acostumbrar a un presidente que no tiene ese rol tan potente, que no significa que no tome las decisiones, sino que quizás su personalidad no lo lleva a cumplir un rol que además fue muy criticado por el Frente Amplio, porque desde el inicio hasta el último día de la presidencia de la calle Pou, una de las críticas que se sostuvo tremendamente fuerte es esa cuestión personal que tenía la calle Pou con la investidura y ese presidencialismo tan fuerte, que a mí en ningún momento, por ejemplo en lo personal, a mí me parecía fantástico, pero fue una crítica durante toda la gestión.
Entonces salimos de ese sistema, de un presidente con unas características personales, y nos vamos a un presidente con otras características, y quizás no está bueno, quizás en poquitos días, hacer esa comparación en cuanto a que eso no signifique para mí tener el liderazgo en la toma de decisiones. Por otro lado, creo que es muy relevante la figura de Sánchez, por lo que decíamos al principio, no solamente por lo que él histriónicamente, porque además él histriónicamente es mucho más, te impacta mucho más que Orsi, sino que por sus características de negociador con una bancada oficialista que, si bien tiene una mayoría del MPP, en realidad no va a ser fácil trabajar, y además con los problemas que va a tener con las mayorías parlamentarias. Dicho esto, creo que eso para mí son los matices que quiero hacer en estos primeros días de gobierno, para no instalar ya, o por lo menos yo no aceptar un concepto de que tenemos un presidente que por ahí está a la sombra de su secretario, porque no creo que sea en absoluto así. Y por otro lado, no podemos olvidar la característica de exintendente de Orsi. Normalmente los intendentes tienen mucha más capacidad de hacer que demostrar. Es probable que en 60 meses de gestión que tiene un intendente tenga muchísimas menos salidas públicas que las que puede tener, por ejemplo, en una campaña electoral, porque en realidad se trata del hacer. Y también no podemos dividir a las personas, o sea, la misma persona que fue intendente hasta hace poco, ahora es presidente de la República. Así que yo en ese sentido, en ese aspecto, le daría como un espacio más para ver cómo sigue y qué resultado tenemos presidencial. Obviamente estamos haciendo consideraciones preliminares, ¿no? Con 5 días nada más de transcurso del gobierno, y como marcaba recién Ana Laura, 5 días que además tuvieron el feriado de carnaval en el medio. Pero bueno, es el tema, ¿no? Estamos en un momento de cambio y tenemos que ir observando, anotando. A ver, Gabriel. Sí, yo creo que en el mundo que vivimos, esa ansiedad de tener como los datos ya y la información ya y todo analizado ya, incluso pasó en la transición, digamos, ¿no? En la etapa previa, que había como muchísima expectativa, incluso críticas a un gobierno que todavía ni siquiera estaba instalado, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema O'Donnell también y su rol dentro del gobierno. Pero bueno, yo agradezco a Cecilia, que básicamente sacó muchas de las cosas que yo iba a decir, lo cual en realidad es bueno, porque me permite hablar de alguna otra, pero yo creo que hay un punto que se señalaba recién, que es el primer presidente, digamos, que no tiene tras la salida de la dictadura, que no tiene esa impronta personalista. Con estilos bien distintos, ¿no? Porque ninguno de ellos creo que son comparables entre sí, pero sin duda el último, Lacalle Pou, tenía no solo un tema personal y de estilo, sino también que por las características de la coalición que lo había llevado al gobierno, de alguna manera requería ese presidencialismo fuerte, digamos, para mantener el equipo junto, digamos. Y estamos hablando, en realidad ahora, de un gobierno del Frente Amplio, que es una coalición de gobierno mucho más consolidada como partido político en sí y con los respaldos suficientes, donde obviamente hay muchísimos temas que el Frente Amplio los procesa y los dirige de manera bastante distinta que el resto de lo que fue el gobierno anterior. Entonces, creo que primero que no hay ninguna novedad en estos días. Creo que hasta ahora no nos encontramos con nada nuevo. Yo tengo una novedad cuando me toque. Bueno, me alegro, porque a mí me costó, pensaba. Yo decía, bueno, en estos 4 o 5 días, ¿qué encontramos de nuevo? Yo encontré una que está radical. Tirala ahora, dale. En política internacional. Claro, la posición de Cancillería es un cambio radical. Eso es una novedad. Pero me refiero nuevo a las posturas del Frente Amplio. No tiene nada de nuevo. Para el Frente no, pero para el país bueno, sí, pero para el país va a haber millones de esas cosas
cosa, se supone, Bueno, porque es de un signo bien mi distinto. intervención que la iba anterior. por ahí, pero bueno. No, yo lo que digo es que no encontramos en estos primeros días ninguna sorpresa respecto a lo que se venía hablando antes. No. Es decir, la actitud de este gobierno respecto a Venezuela era la anunciada, la actitud de economía era la anunciada, la actitud de seguridad es la anunciada. Incluso la actitud en relación a educación, por ejemplo, también es la anunciada. Que implica poco anuncio, ¿no? En particular, sí. ¿No? Pero y obviamente la relación Orsi-Pacha Sánchez también es la anunciada. Nadie creo que esperaba que de golpe Orsi apareciera en todos los medios todo el tiempo, sino que estaba claro desde el inicio, desde que se lo nombra al Pacha Sánchez, que el gobierno iba a tener una voz cantante y un nivel de exposición muy fuerte en Sánchez y una protección mucho mayor al presidente de la República. Que además me parece que como criterio de vida, digamos, yo elegiría por ese camino, protegería a la figura más importante y dejaría que los palos se los comiera otro, digamos, ¿no? Entonces, vamos a poder medirle, tomarle el pulso a Orsi de acuerdo a lo que Orsi efectivamente haga. Estoy completamente de acuerdo con Ana Laura. ¿Por qué? Porque cuando vos protegés a la figura principal, lo que querés que es cuando intervenga, sean intervenciones fuertes también, ¿no? Entonces, cada vez que Orsi vaya a hablar, es de esperar que hable cosas muy importantes. Así lo presentó Sánchez. Sánchez dijo, él hace. Eso. Bueno. Y también era lo que pasaba con Tabaré Vázquez, que cuando daba una conferencia de prensa era por algo importante. Bueno, esto es igual. Ahora, yo insisto, no encontramos grandes sorpresas. Había todas unas especulaciones en términos del rol de Orsi, y creo que Orsi viene demostrando de que tiene el poder efectivamente, y había todas unas especulaciones respecto a los ministros y a las posiciones, principalmente con O'Donnell, que también se han venido sosteniendo y que soportaron ese estrés generado en la transición sin problema ninguno. Después sí, novedades. Obviamente creo que todos esperamos que haya novedades, porque cambió el signo político de este país de una manera extremadamente clara. Más digo, si no hubiera novedades respecto a Israel o respecto a la posición de Israel o respecto a la posición de Venezuela, es decir, la gente también de alguna manera se sentiría defraudada, porque las líneas, las posiciones del Frente Amplio sobre política internacional son muy conocidas y estuvieron sobre la mesa y estuvieron discutidas aparte en la campaña electoral. Daniel, o sea que por ahí novedades pocas. No, bien, y en plan tertulia, ¿no? Cuando hablas, quiero hacer una referencia a que había proteger al presidente, es que alguien necesita ser protegido. Y ahí sí creo que hay una diferencia sustancial en algo de lo que decía Cecilia de Salto, ¿no? O sea, dudo que la calle Pou tuviese una estrategia para que lo protejan. Quiere decir que si hay que proteger al presidente es porque alguien está pensando que hay que proteger al presidente y por eso sale Sánchez. Me parece que de eso tiene que ver con las diferencias. No estoy opinando si es bueno o malo. Estoy diciendo que eso tiene que ver con la diferencia de personalidad, de estilo, de forma. Dudo a la calle Pou diciendo, che, a ver, armemos una estrategia para protegerme. Y en este caso, y creo que eso es un poco la diferencia, la llegada de Orsi al poder, tengo la impresión que viene secundada de algo como una estructura por atrás, con muchos jugadores que lo van poniendo en un lugar donde Orsi se siente cómodo. Y creo que ahí hay una diferencia sustancial entre una presidencia y la otra. Yo tengo un matiz en eso, antes de que pases al tema de Venezuela. Yo creo que sí, que estás opinando y es válido, pero lo que subyace a esto es una idea de cuál es el liderazgo correcto. Hay una discusión sobre tipos de liderazgo. La calle construye una idea de que él puede con todo, de que él resuelve todo, de que él es el que maneja los problemas. Una cosa, si se quiere, medio desde los superhéroes, ¿no? Por llevarlo a una cosa. La presidencia de Orsi, y si uno lo escucha a Sánchez, no ahora, sí ahora, pero muchas otras veces, y a otros dirigentes de su entorno, es una construcción colectiva. Desde el inicio es una construcción colectiva. Ese es un Orsi es el cuerpo, Orsi es el cuerpo de una construcción colectiva. Orsi no es el único que decide. Y eso, no, sí, pero muchas veces cuando se plantea eso, se plantea como algo, como que eso habla de una falta de poder o de una debilidad. Y no, perdón, pero ser el líder y delegar y permitir que otros decidan, habla muchas veces de una enorme capacidad de liderazgo y de una autoconfianza mucho más grande que el que tiene que tener todo agarrado él. Y eso hay
libros enteros en management que hablan sobre eso. No creo que discrepe, solamente yo utilicé la palabra protegido y protección. Pero como algo malo, y no es algo malo. No, yo dije, o sea, es lo que veo, lo que analizo. No sé si es bueno o malo y lo aclaré. No sé si es bueno o malo. Estoy analizando dos cosas que veo de diferencias sustanciales entre un liderazgo y el otro. No sé si Cecilia sigue o Gabriel. Gabriel, ¿tenés algo que añadir acá? Yo sobre el tema de protección, yo creo que sí, a la calle Pou también tuvo estrategias de protección, porque es natural. Estamos hablando no de proteger a la persona, estamos hablando de proteger la institucionalidad. Es un activo, y además es un activo político enorme, obvio que se protege. Si se rompe, no hay otro. Yo creo que, por ejemplo, hubo decapitaciones, digamos, en la estructura de gobierno de la calle Pou, que fueron justamente para proteger al presidente, lo cual es correcto, insisto, porque la protección del presidente en un sistema muy presidencialista y en un sistema de gobierno como es el uruguayo, es clave para la continuidad del gobierno. Y obviamente es lo mismo que pasa en las empresas. Hay estilos de liderazgo completamente distintos, hay líderes que concentran todo el poder, hay otros que prácticamente no los ves y no existen, pero sabes que están atrás apretando las clavijas donde tienen que estar. Ya que estamos en este paralelismo, yo agregaría que en el gobierno de la calle Pou hubo un momento o un periodo en el que se dio una situación como esta, ¿no? Cuando Delgado asumió protagonismo en la pandemia, ¿no? En la época de la emergencia sanitaria. Allí pasó al frente Álvaro Delgado. Cuando las noticias eran malas, claro, ¿no? Cuando las noticias eran buenas, las daba Luis. No, pero es correcto. Digo, hubo una experiencia de este estilo. Hubo una Pacha Sánchez presencia del lado de Delgado, ¿no? O al revés, ¿no? Pero claro. Pasó al frente. Fue él el que se encargó de la comunicación cotidiana y la calle Pou sí hablaba, pero hablaba cada tanto, ¿no? Después eso se licuó y hay toda una historia que capaz que convendrá en algún momento de investigar cómo fue. Pero existió esa época, ¿no? Después ya no fue así. También, Emiliano, perdóname que añada a tu razonamiento y en plan analizar, no estoy opinando, digo, también hay que reconocer que, por ejemplo, Delgado tuvo un protagonismo que no tuvo Ferrés, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que Delgado tenía interés. Ferrés cuando lo sustituyó. Sí, pero que era el 2, claro. O sea, el subsecretario. El prosecretario. El prosecretario. ¿Qué pasa? Tanto Delgado como Sánchez son políticos y necesitan micrófono porque tienen ambiciones políticas. Entonces también ahí tiene que ver con quién protege a quién, ¿no? En el plan protección. Sí. Cecilia. Bueno, yo voy a volver a los ministros porque hoy hice el apunte sobre el presidente y me interesa especialmente manejar algunas cuestiones. Por ejemplo, lo de Odone me pareció, Odone es como que ya lo tenemos de ministro hace rato, no sé si les parece a ustedes, sí, ¿no? claro. Como que hace 6 meses que está laburando. Pero se queda esa sensación porque fue tan discutido que si lo ponían, que si no ponían, que sí, que al final el hombre tuvo todo el tiempo intentando hasta justificar, ¿no? Porque tenía que llegar a su cargo y terminó con senadoras del MPP tirándole las orejas por algunas declaraciones. Y bueno, creo que lo que diga Odone ahora no tiene nada de nuevo. Lo que sí esperamos todos es que efectivamente pueda ejercer el liderazgo, y ahí sí estoy hablando del liderazgo económico dentro del ministerio, que yo lo veo muy difícil por esta cuestión de cómo va llegando, difícil porque al final del día marca una línea muy similar al gobierno anterior, por lo menos en su discurso base, y difícil porque el tema de los votos pesa mucho y bueno, puede tener algunas dificultades, y espero que no. En el caso de Negro, me sucede que me gusta mucho más el ministro Negro de esta semana que el de la semana anterior. El de la semana anterior dijo que teníamos perdida la batalla con el narcotráfico. El de esta semana, poco más que dice mano dura y plomo. O sea, si a mí me traes esas dos declaraciones en una semana, una persona que tiene que gobernar durante 5 años un tema tan importante. ¿Te gusta la de mano dura y plomo? Le gustó el plomo. Está bravo el interior, Bueno, pues lo que pasa es que acá había gente que usaba ese eslogan, por eso lo digo. Sí, por eso mi comentario al interior. De todos modos, viste que él hizo una aclaración, ¿no? En su discurso de ayer, cuando asumió en la Escuela Nacional de Policía, o mejor dicho, en la Dirección Nacional de Educación Policial. Él dijo, la pregunta que más le hacen es qué van a hacer, y reconoció que ha dado explicaciones en este sentido que no parecen entenderse del todo. Tal vez porque no vengo a repetir fórmulas vacías, pero que suenan bien y que cosechan los aplausos más fáciles. Y entonces siguió diciendo, capaz que no sea yo,
si me permiten la expresión futbolera, lo suficientemente tribunero. Capaz que no soy lo suficientemente tribunero, pero sí vengo a trabajar por un Uruguay más seguro, con un plan nacional de seguridad elaborado con políticas basadas en evidencia, datos, análisis, tecnología, represión inteligente y estrategias focalizadas. Sí, eso también, me parece que eso también es contradictorio con el discurso del Frente Amplio, que dijo que no va a ser refundacional. O sea, yo, me parece, y lo dije desde el primer momento, me gustó mucho la designación del ministro, del ex fiscal negro como ministro. Me parece que tiene los elementos técnicos para trabajar. Me parece que no para hacer declaraciones. Esa es la diferencia. Yo creo que un ministerio como el del Interior, con las dificultades que estamos teniendo, o sea, estamos complicados con las declaraciones, porque no se puede tampoco decir que todos los todos los anteriores estaban mal, cuando el propio partido de gobierno está diciendo en un discurso ya sostenido que no va a ser fundacional, y creo que esas son de las cuestiones que son la línea. Por lo tanto, me parece que está zigzagueante en las declaraciones y no así en lo que vaya a ejecutar. O sea, es diferente de lo que hablábamos hoy, ¿no? Vos podés mostrar mucho, pero después en la ejecución haces poco, o vos podés mostrar poco y en la ejecución haces mucho. Así que eso me parece del ministro Negro. Espero ya empezar a ver aplicación de políticas y empezar ya a ver resultados más que discurso, porque me parece que en la parte de las expresiones quizás es porque no lo entendemos, y él tiene la razón ahí. Quizás es una falta de entendimiento, pero en realidad cuando vos te vas de un extremo al otro parece medio difícil entender cuál es la línea conductual del ministerio. En el caso del ministro de Relaciones Exteriores, que a mí me interesaba muchísimo escuchar cuál iba a ser su línea de acción, me pareció fantástica, mantiene mucho además la esencia del MPP, sobre todo, ¿no? En esta cuestión de fortalecer el Mercosur, que es algo que, por lo menos en mi caso, como cuestión geopolítica, siempre entendí que era de las cuestiones vitales que teníamos que trabajar y que hacer, más allá de las falencias que tiene el sistema regional nuestro, que no anda bien, pero que es donde hay que apostar. Después esa apuesta que hace a Estados Unidos y esa cuestión de la apertura de mercados para intentar tener la mayor cantidad posible de acuerdos, me pareció ¿apuesta a Estados Unidos? ¿Cómo es eso? Me distraje ahí. Claro, él prioriza, ¿no? Primero Mercosur, y lo segundo que plantea es poder mantener una buena relación con Estados Unidos, lo dice con claridad. Creo que era un mensaje que además estábamos esperando que diera, porque viste que después empiezan los sectores que Estados Unidos no, que fuera yanquis y toda esa historia, y al final del día la discusión para un Estado como el americano, escuchar esas discusiones termina siendo algo medio retórico y sin importancia, porque las cuestiones son comerciales, y creo que estuvo bien que es un funcionario de carrera y que lo haya dejado marcado como una de sus prioridades. Y después, en cuanto a los desarchivos del legislativo, los desarchivos del legislativo me parecieron oportunos. También debo decir que durante los primeros meses de las sesiones del legislativo se desarchivan un montón de cosas. Y por ejemplo, de las 3 cosas que se desarchivaron y que fueron noticia, o sea, fueron noticia porque alguien quiso que fuera noticia, porque si no, no tiene sentido, porque se desarchivan cientos de expedientes cuando empiezan las legislaturas, de expedientes que quedaron a medio proceso a veces en las legislaturas anteriores. El que quiero hacer hincapié es el de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que me parece tremendamente importante. Fui redactora de uno de esos proyectos hace 3 periodos legislativos atrás, y lo que quería decir era esto, que hace 15 años que estamos discutiendo y eso no se aprobó. Acá tengo a Ana Laura que hace gestos de no entiendo nada, qué barbaridad, ¿no? Qué frustración. Exacto. Pero eso no es un detalle menor. O sea, comparto con lo que ella dijo, no es desarchivar, es aprobás o no aprobás, le das recursos y ejecutás. Bueno, tenemos un buen recorrido en estos minutos a propósito de lo que han sido los primeros 5 días del gobierno de Yamandu Orsi. ¿Algo más
para Yo esta tengo entrada inicial? una cosa muy puntual que me pareció también como señal importante, que fue que ya en estos primeros días se habló del diálogo en relación a seguridad social, pero como algo pragmático y ya, no como algo Sí, que sí. se venía, onda, porque el diálogo de la seguridad social a veces se dice, bueno, ¿y cómo se va a plasmar? Y Sánchez salió a hablar con claridad que eso era algo que se iba a hacer en marzo, es decir, que se iba a iniciar en marzo, que iba a haber Ya un hay una documento, persona responsable. que hay una persona responsable, que esa persona responsable aparte viene del Cuesta Duarte, eso es una señal política también fuerte, que va a haber un documento y que va a haber plazos. Y para lo que es Uruguay en general, para mí resultó como una hermosa noticia, digamos, ¿no? Que digamos, vamos a discutir, pero vamos a discutir con plazo, vamos a discutir ahora y vamos a discutir en base a un documento y con un responsable, me parece más que importante. Y además que incluyeran en particular que esto no es solo sobre jubilaciones y pensiones, que iba más allá, que era la protección de personas, que eso tiene que ver con algunos temas que me interesan a mí, como el trabajo y la automatización, y una visión un poco más allá de cómo hacemos que las cuentas cierren en seguridad social. No, yo, a ver, quería. Cecilia habló mucho Cancillería, Interior, Economía. Yo quiero hacer 2 o 3 miradas, ¿no? O sea, en Cancillería, lo destaqué el jueves pasado, siento que hay un profesionalismo diferente al anterior, con un cambio de rumbo marcado, por más que vaya en línea con lo que piensa determinado sector del Frente Amplio. Yo creo que hay muchos Frente Amplistas que no están de acuerdo con lo que dijo Luetkin de desconocer los resultados de las elecciones y de cambiar la posición de condena a la usurpación del poder de Maduro. O sea, ahí creo que ahí hay un cambio de rumbo radical. O sea, pero que la usurpación de Maduro es una usurpación, el Frente lo sigue sosteniendo y este gobierno lo sigue por sosteniendo. eso, pero el Ya cambio Maduro tiene que salió ver públicamente sí, a criticar a pegarle Luetkin, y sí, no tenía otra, pero el cambio tiene que ver con el reconocimiento de otro presidente. y ¿no? desconocer lo que dijo el Instituto Carter y otro tipo de cosas. Así que en ese lado yo siento que hay realmente un cambio de rumbo que para mí no está bueno. Después, en el interior, yo también apoyo totalmente al ex fiscal negro, y yo ahí no veo un cambio de rumbo en absoluto. Creo que el Nicolás Martinelli enfiló el Ministerio del Interior con el libro blanco de reforma carcelaria, metiendo a la academia, metiendo a la tecnología, y Negro se sube a esa línea y la continúa y la va a profundizar, y me parece muy bien. Introduce el tema de las armas, y en el informe que hizo Rogido, que tú entrevistaste, o sea, está demostrado que donde hay más armas hay más asesinatos, más violencia, ¿no? Entonces, cuando Negro dice ahora el que las hace las pague, es muy parecido a lo que dice Bullrich en Argentina, ¿no? O sea, en ese cambio de discurso después de haber dicho que habíamos perdido la guerra contra el narcotráfico. Ahí sí también noto un cambio de visión. Ana levanta la mano como diciendo, no estoy de acuerdo. Y no es un cambio de discurso. Bueno, decir lo mismo que dice Bullrich me parece que... No es un cambio de discurso. Porque o sea, está bien, o sea, la batalla perdida del narcotráfico es un hecho, no es ni siquiera opinión. A mí me parece que no solo no está mal lo que dijo, espero, y eso es lo que yo quería decir, espero que Negro, para mí fue una señal de que Negro es un técnico en el mejor sentido del término y no es un político en el peor sentido del término. ¿No? Porque hay políticos que hacen otra cosa. Y es que no está dispuesto a decir cosas que no van a pasar y que no están en el campo de lo real solamente para convencer gente con una mentira. Y lo dijo, y la no guerra contra el narcotráfico está perdida. Estados Unidos tiene 10 veces más plata, 100 veces más plata, 1000 veces más plata, y está perdiendo. Y lleva décadas y perdiendo. O sea, pensar que el Uruguay va a ganar una batalla, que el mundo, que países que tienen mucha más plata que nosotros y recursos e inversión lo van a ganar, es un imposible. ¿Eso quiere decir que lo vas a dejar de pelear? ¿Eso quiere decir que vas a dejar de mantener las cosas prolijas y vas a hacer las cosas bien? No. Ahora, mentir es decir otra cosa. A ver, entonces yo no entiendo por qué hay un problema con eso que dijo Negro, porque es la verdad. Pero, a ver, separemos los tantos. O sea, una cosa es el narcotráfico en Estados Unidos, que es un gran mercado donde hay volumen. Acá hoy pasamos de ser un país de tránsito a un país de acopio, donde esa disputa por esos acopios está generando que determinados grupos delincuenciales, como las mafias desorganizadas,
como dice Martínez, o sea, estén peleando por esos territorios para derramar un poquito de pasta base, un poquito de cocaína para un mercado que no es... Entonces, si nosotros logramos que eso no pase por acá, que Uruguay deje de ser centro de acopio, que por nuestro puerto y por nuestro mar territorial no salga la cocaína para Europa y que no aterricen las avionetas en el norte del país, tal vez, o sea, se pero eso no significa que le vamos a ganar la guerra al narcotráfico. No, nosotros mundialmente no le vamos a ganar la guerra al narcotráfico, pero en la guerra al narcotráfico se puede ir a otros lados y acá volver a una suerte de pacificación, y coincido con Negro, evitar que la violencia empiece a ser moneda corriente. En estos propios días mataron a un chico de Miramar Misiones. Pero es que se está mezclando, ¿no? Pero nadie está diciendo que eso está bien. Pero y que no yo estoy diciendo que está bien lo que dijo ahora en la asunción de Negro, pero me parece mucho más razonable lo que dijo explicando lo que va a hacer que cuando tiró esa frase, que ya dijo que estaba sacada fuera de contexto y todo eso. Pero bueno, y lo otro que quiero decir con respecto a O'Donnell, a quien le pongo todas las fichas, es a mí lo que me interesa siempre de O'Donnell, que también hay una suerte de continuismo en la macroeconomía y eso, con mayor énfasis en lo social, es alguien que lee muy bien la geopolítica y mundial, y me gusta que cada vez que razona, no lo razona de un punto de vista cerrado, sino que siempre tiene en cuenta ese tipo de cosas y que va a trabajar en conjunto con Cancillería, nada más. El jueves que viene hablaremos sobre lo que dejaron los primeros 12 días. Todas las semanas. No. Creo que era una forma de empezar. No, como en la pandemia, que teníamos conferencia de prensa toda la semana y toda la semana iba a volver a hablar de la pandemia, una tortura. Ya volvemos, hay otro tema en el segundo punto del orden del día de esta tertulia.